Bienvenidos amigos nicotecnianos a este curso de 3D, inicialización al 3D o inicio al 3D. En este curso vamos a entender cómo funciona el mundo del 3D y vamos a usar un programa, una herramienta gratuita para poder crear nuestros objetos en 3 dimensiones y llevarlos al plano que nosotros queramos. Así que bienvenidos. Bueno, como ustedes bien saben, acá se ve una imagen en 3 dimensiones. ¿Y qué es la tercera dimensión? Bueno, hay 3 dimensiones principalmente: la unidimensionalidad, bidimensionalidad y tridimensionalidad. Las 3 dimensiones son las cosas que tienen volumen, o sea que tienen profundidad. Nosotros tenemos cosas que están hechas en un plano solo, en 2 planos o en 3 planos. Así que en los cursos anteriores, por ejemplo, en lo que fue Inkscape, teníamos o estábamos trabajando con cosas que puedan estar claramente o tranquilamente hechas en un plano o en 2 planos, como los dibujos animados de 2 planos, pero también están los 3D que se utilizan un tercer campo, que es la profundidad. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante para que nos demos cuenta de esto. Así que, ¿qué es el 3D? Bueno, el 3D, ¿qué es y para qué se usa? Hoy en día el mundo del 3D está muy presente porque se utiliza, por ejemplo, para impresoras de 3 dimensiones, así como teníamos o tenemos las máquinas de imprimir de hojas, ¿sí? Hojas A4, A3, hojas que pueden ser en tu casa o en alguna imprenta, alguna gráfica. Hoy en día están las impresoras que imprimen, en vez de cosas gráficas, que imprimen directamente en 3 dimensiones. Y hay hasta lápices que en vez de tener tinta, o sea, de escribir, tienen tinta que es de plástico y puedes ir construyendo en el aire prácticamente objetos en 3 dimensiones. Y estos objetos en 3 dimensiones se crean a partir de programas de computadora en los cuales se diseña en 3 dimensiones, la máquina los lee, los interpreta y los imprime. Los va imprimiendo lo que es capa por capa hasta construir todo el objeto. Puede tardar un buen rato dependiendo de la calidad. Ahí se pueden ver esos hilos que están acá, que se llaman filamentos, se les pueden decir, pero tienen, bueno, diferentes nombres. Son como plásticos, son como hilos de plástico que se va derritiendo y esta máquina los va poniendo y uniendo, ¿sí? Y se pueden crear un montón de cosas, no solamente objetos de este tamaño, lo cual la máquina puede crear, sino objetos en diferentes partes que después se encastran a mano y listo, y se pueden unir y se crea un objeto mucho más grande todavía. Hay cosas muy impresionantes creadas, muy interesantes, y después a esto simplemente se lo pinta o se lo hacen algunos procesos posteriores para poder mejorarlo y darle más calidad. Pero se crea la base a partir de esto de impresión. Y hoy en día la impresión 3D es tan importante y está tomando tanta importancia que se pueden crear, por ejemplo, prótesis en 3 dimensiones, como huesos, por ejemplo. Y eso está avanzando muchísimo. Están empezando a crear cosas que esto pueda empezar a reemplazar en la realidad, tanto para operaciones, o sea, cosas de salud, como, bueno, artículos como estos, que son vasos, mates, muñecos, hay de todo. Y lo bueno es que, como digo siempre, si tuvieras una máquina de impresora 3D en tu casa, te imprimirías los juguetes que quisieras, imagínate. Bien, acá hay algunos ejemplos de las cosas que se pueden hacer. Se pueden ver, bueno, acá está Blender, si no digo mal, algunos otros elementos. Cada uno puede tener más o menos calidad o detalle en cuanto a la impresión que se le da. Mientras más calidad tenga, más tiempo tarda la máquina, pero se puede imprimir una infinidad de cosas. También el mundo del 3D se aplica a películas en el mundo digital, porque una cosa es esto, que es el mundo impreso, el mundo real, el mundo físico, pero esto, el mundo digital, lo que son las películas de Pixar, de Disney, de DreamWorks, de todo eso, se crea a partir de programas de 3 dimensiones. Hay muchos tipos de programas distintos, pero todo cae en la misma idea, el mismo concepto, que se puede crear, por ejemplo, objetos como este en 3 dimensiones. Claramente McQueen es un icono es uno de los cuantos iconos de las películas de 3 dimensiones de Disney, pero antes estaban las películas en 2 dimensiones, como por ejemplo a ver cuál, Aladino, las de Mickey Mouse. Esas eran todas en 2 dimensiones, donde faltaba el tercer aspecto, que es la profundidad o el fondo. En cambio acá ya se nota lo que es la parte de adelante, la parte de atrás, se nota que hay profundidad, o sea, hacia atrás podés notar que sigue la imagen y te da esa sensación de que tiene volumen, y el volumen es lo que hace la diferencia.
En películas se usa también el 3D. Hay programas muy avanzados que puedes crear el objeto en 3D y a partir de programas de edición de video puedes mezclar los objetos 3D con la filmación real de la persona que se está moviendo. Estos ya son procesos bastante complejos, no complicados, complejos, que requieren mucha técnica, muchas herramientas, muchos programas y una mentalidad muy grande pensando en que lo que está filmando después va a haber otro elemento ahí. O sea, los actores que hacen estas películas tienen que imaginarse que el objeto está ahí. Y si alguna vez buscaste en YouTube cómo se hizo Jurassic Park o cómo se hizo Transformers o algún make-up, digamos, o el cómo está hecho de la película, puedes ver que se usan muchas pantallas verdes, como muchas figuras que después se van reemplazando y se reemplazan por objetos 3D. Se combina en computadora y da la sensación de que el objeto o el animal o el monstruo, lo que sea, está ahí en 3 dimensiones. Es algo ya más complejo, pero el principio es el mismo porque es un objeto en 3 dimensiones con volumen. Se usa también para videojuegos. Estos son personajes de Fortnite. Se hace el personaje en 3 dimensiones, se le pone piel, lo que se llama textura, o la ropa también, textura se llama, se le pone huesos para que los huesos puedas articularlo, moverlo y darle la movilidad, la animación en los programas que trabajan todo lo que es la parte de programación, de animación, de física, porque esto tiene mucho de física. Yo sé que a muchos de ustedes les gustaría el tema de hacer jueguitos, y el tema de hacer jueguitos va de la mano con crear una historia, crear personajes, crear la dificultad de los niveles. Son varias cositas y dentro de ellas está la creación de personajes. Y en 3D está la posibilidad de crear personajes. Y esto lo vimos muy al principio. Los personajes pueden ser en 2 dimensiones, 3 dimensiones, y bueno, se crean a partir de estos programas de 3 dimensiones, por ejemplo. También se usa mucho para arquitectura, por ejemplo, se usa para planos o para modelos 3 dimensiones, donde se crean cosas a escala, o sea, que parezcan que tienen el tamaño real. En este caso hay como una especie de ciudad en la cual hay un edificio que tiene tal altura y en relación a un marquito que está acá abajo es bastante alto. Entonces trata de simular el tamaño real en relación a otros edificios y la persona que ve esto puede darse cuenta de cómo sería el proyecto. Por ejemplo, se utiliza para ese tipo de cosas. También para realidad virtual. Hoy en día con la realidad virtual hay muchos elementos que se crean y son pensados para la tercera dimensión. Perdón, no tercera dimensión, realidad virtual. Objetos en 3D para realidad virtual. Está muy bueno porque es muy interactivo y el mundo del 3D es prácticamente eso. Para realidad virtual, mejor dicho, para realidad virtual, el mundo del 3D combina muy bien porque uno al estar en un juego de 3D tiene que intentar entender de qué está en el juego. Y en el juego que intenta simular que es la realidad, las cosas en la realidad son en 3 dimensiones. Las 3 dimensiones son altura, distancia y profundidad. Son esas 3 cosas. Para eso hay diferentes programas gratuitos, por ejemplo Blender, por ejemplo Tinkercad, y hay otros programas de pago como ZBrush, Cinema 4D, el Maya, Autodesk Maya y el 3D Studio Max. Estos programas de acá abajo son pagos, estos de arriba son gratuitos. Los principios son bastante similares, salvo que algunos se usan más para una cosa que para otra. Por ejemplo, ZBrush se usa como para lo que es modelado digital. Por ejemplo, ¿viste esos artistas que agarran un bloque de granito y le van dando con el cincel y lo van convirtiendo? Bueno, una especie de eso, o como plastilina o arcilla digital, lo mismo, sería algo así. Estos otros también tienen la posibilidad y se utilizan algunos más para publicidad, otros más para animación de películas, otro para, bueno, muchísimas cosas. Los de arriba, te digo, son gratuitos y los de abajo son pagos. Bueno, una cosa más con respecto al mundo de las 3 dimensiones, y esto lo habíamos hablado también en el curso de dibujo digital, ¿sí? Porque lo de arriba son imágenes en 2 dimensiones y lo de abajo son imágenes en 3 dimensiones. Las imágenes en 2 dimensiones son alto, o sea, arriba y abajo, y ancho, o sea, izquierda y derecha. Acá tenemos un cuadrado que es arriba y abajo, lo voy a tratar de pintar, arriba y abajo, primera dimensión, segunda dimensión, izquierda y derecha. No hay más. Acá también. Esto de hecho parece hasta de una sola dimensión, el círculo este. El triángulo tiene alto y tiene ancho, y vuelve a tener alto. Acá también alto, ancho, pero falta profundidad. En cambio acá tenemos alto,
ancho y profundidad. Esto lo convierte en un objeto de 3 dimensiones. Además, la sombra te indica cuán profundo, cuán volumen, cuán grande es. Fíjate, en este círculo, que es una pelota, es una esfera, se nota hasta la sombra. O sea, viene la luz, golpea acá, rebota y esta zona está iluminada y esta zona no. No deja de ser un círculo, pero gracias a la iluminación da la sensación de volumen de 3D. Acá lo mismo, tenemos un objeto cuadrado y al proyectarle profundidad, o sea, una parte de arriba, una parte acá en el fondo y todo, tenemos alto, ancho y profundidad, más las zonas en las que tiene las luces nos indica cuán profundo es. O sea, la luz golpea de acá adelante, golpea acá, tiene un poco de relleno de luz acá y acá ya no hay tanta luz. La luz vino de acá y eso nos ayuda a entender que es un objeto tridimensional. Y este cono, lo mismo, viene la luz de este costado, golpea acá, rebota, acá tiene bastante luz y acá no. Acá está más oscuro porque la luz no llega y da esa sensación de volumen. Lo mismo con esto que es un cilindro. Esto es un cono, esto es un cilindro. El cilindro golpea la luz acá, se nota. Hacia atrás, de hecho ya se ve la sombra que está acostada o proyectada hacia atrás. Y tenemos acá un poco de sombra y arriba acá un poco de sombra que no llega a la luz. Estas 4 formas son las formas más esenciales para poder dibujar o crear en 3 dimensiones. Yo te había mostrado en el curso de dibujo que utilizando estas formas de acá, o estas formas de acá mejor dicho, con volumen, podíamos crear un objeto usando esto para lo que es el pecho, esto para lo que es la cabeza, esto para lo que son las extremidades como los brazos y piernas, y así podríamos ir combinando estas herramientas para crear, por ejemplo, un objeto de dibujo, por lo menos la base. Y en el 3D es lo mismo. Nosotros lo que vamos a usar es a partir de figuras simples, pero en 3D poder crear nuestros objetos. Vamos a combinarlas, sumarlas, restarlas y vamos a tratar de generar nuestros objetos. Así que para nuestro caso vamos a trabajar en diferentes proyectos con varias herramientas. Y el programa software que vamos a usar es un software online que se usa, no hace falta instalarlo. Se llama Tinkercad, que recién lo habíamos visto por acá. Este Tinkercad que está acá. Y es una plataforma online que es parte de la marca Autodesk, pero es una versión gratuita, tiene muchas funcionalidades y es una muy buena alternativa para entender el mundo de las 3 dimensiones. Vamos a poder crear cosas bastante interesantes y vamos a poder después, si queremos, inclusive llevarlo a otros programas y poder continuar con su edición, pero la base del 3D la vamos a poder crear acá. Así que lo próximo que nos queda es entender el programa, entender las funciones, el espacio de trabajo y demás para empezar a poner manos a la obra. Así que si están listos, muchachos, muchachas, nicotecnianos, vamos a poner manos a la obra. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.